¿Qué tal, amigos de Sin embargo al aire? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen y como cada semana les agradecemos que compartan nuestro trabajo, que lo recomienden con sus amigos y con sus familiares, pues de esa manera nos estimulan y nos apoyan para seguir adelante con este proyecto periodístico. Ustedes saben, porque seguramente lo han escuchado reiteradamente, que la oposición objeta lo que llama la sobrerepresentación de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados de la Federación. Dicen que no deberían de acreditársele tantos diputados plurinominales a cada uno de los partidos de la coalición y que debería de tomarse en cuenta solamente el porcentaje de la coalición para acreditar los diputados pluris, con lo que ellos presumen le reducirían a Morena y a sus aliados la posibilidad de tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y de esa manera evitar que puedan llevar a cabo reformas constitucionales. Pero, ¿se ha preguntado usted qué pasaría si el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aceptara las objeciones de quienes argumentan que la asignación de legisladores de representación proporcional por partido político, en lugar de hacerlo por coalición electoral, favorece la sobrerepresentación de Morena y sus aliados, quienes alcanzarían la mayoría calificada en la Cámara de Diputados de la Federación, lo que les permitiría aprobar reformas constitucionales? Las reglas al respecto están muy claras, por lo menos desde la asignación de diputados plurinominales en los comicios del 2018, cuando incluso algunos de quienes ahora objetan el método que ellos mismos aplicaron, dominaban en las decisiones del Instituto Nacional Electoral. La asignación de los 200 diputados federales de representación proporcional, también conocidos como plurinominales, 40 por cada una de las 5 circunscripciones electorales en las que está dividido el país, se ha hecho desde los comicios del 1 de julio del 2018 sobre la base de los porcentajes que cada partido, de manera individual, ha recibido en cada una de esas elecciones. Y en ningún caso se ha tomado como referencia los porcentajes de votos que pudieran haber obtenido las coaliciones en cada circunscripción electoral o en el ámbito total del país, como pretende la oposición que se haga en 2024 para evitar que Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México logren la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Las reglas para la asignación de diputados plurinominales han sido las mismas en los 3 más recientes procesos electorales federales, avaladas incluso por algunos de los que ahora las impugnan. Para la asignación de los diputados de representación proporcional, el jueves 23 de agosto del 2018, se aprobó un acuerdo firmado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral con 10 votos a favor y 1 en contra. Entre los 10 votos a favor estuvieron los del entonces presidente del INE, el célebre Lorenzo Córdoba Vianello, y el de su consejero y amigo Ciro Murayama Rendón. El único voto en contra fue de la consejera Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. Ese acuerdo declara la validez de la elección de diputados por el principio de representación proporcional y se asignan a los partidos políticos nacionales, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena, se les asignan las curules que les correspondían para el periodo 2018-2021. En condiciones similares, sobre la base de las votaciones y porcentajes de sufragios que de manera individual obtuvo cada uno de los partidos políticos nacionales, por acuerdo del Consejo General del INE, del lunes 23 de agosto, pero del 2021, en votación unánime de los 11 consejeros electorales, se declaró la validez de la elección de diputados por el principio de representación proporcional. Firmaron ese acuerdo 2 de los personajes que actualmente objetan ese método de adjudicación de las diputaciones plurinominales: el entonces consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello,
y su aliado político y fiel escudero, el también entonces consejero electoral, Ciro Murayama Rendón. Los términos del acuerdo que establece los criterios para la asignación de diputados plurinominales en 2021 son iguales en el acuerdo tomado por el Consejo General del INE el 7 de diciembre del 2023 para aplicarse en los comicios del 2024. Este acuerdo fue aprobado por votación unánime del órgano colegiado que ahora encabeza la consejera Guadalupe Tadei Zavala. Hay quienes argumentan que debería aplicarse estrictamente la disposición de la fracción primera del artículo 54 constitucional, que advierte que un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales de candidatos a diputados de representación proporcional, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos uninominales de los 300 que tiene el país. El cumplimiento de ese requisito ha sido avalado y aceptado por el Instituto Nacional Electoral cuando los partidos compiten aliados en una cantidad igual o mayor a 200 distritos electorales uninominales de mayoría relativa, como lo hicieron en la última contienda Morena, PT, Partido Verde, en la coalición Sigamos Haciendo Historia, y la oposición PAN, PRI, PRD, en la coalición Fuerza y Corazón por México. Las dos coaliciones hicieron lo mismo y el registro de sus candidatos en coalición les fueron aceptados como la cuota de 200 candidatos a distritos de mayoría relativa que exige el artículo 54 constitucional. Otro requisito que establece el referido artículo 54 constitucional es que todo partido político que alcance por lo menos el 3% del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional. Y advierte además el mismo artículo que todo partido político que alcance por lo menos el 3% del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales tendrán derecho a que les sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional. También precisa, al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independientemente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiese obtenido sus candidatos, les serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. Es decir, las votaciones para los diputados de mayoría en cada una de las 5 circunscripciones, que son 5 regiones geográficas del país, se acumulan y el porcentaje de votos obtenidos en la contienda para los diputados de mayoría relativa se toma como referencia el porcentaje de votos para la asignación de diputados plurinominales. Usted sabe que son 40 diputados plurinominales por cada una de las 5 circunscripciones electorales hasta sumar 200 plurinominales en todo el país, que se suman a los 300 de mayoría relativa. La proyección más factible, cuando el INE adjudique los diputados plurinominales, es que Morena y sus aliados sumen un total de por lo menos 364 legisladores, muy por encima de la mayoría calificada de 334 votos que se necesitan para aprobar reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, algo que la oposición quiere impedir argumentando lo que llama sobrerepresentación. La oposición objeta que al presentar Morena y sus aliados 260 candidatos comunes a diputados federales en el 2024, respaldados y registrados por la coalición Sigamos Haciendo Historia, no cumplieron con el requisito de acreditar como partidos de manera individual la participación de aspirantes a legisladores de mayoría relativa
en por lo menos los 200 distritos uninominales que establece el artículo 54 constitucional. Aunque el INE haya validado, por lo menos en los 3 últimos procesos electorales de 2018, 2021 y 2024, que los candidatos comunes de cada coalición son válidos también de manera individual como candidatos de cada uno de los partidos que integran la alianza. En los comicios del domingo 2 de junio del 2024, Morena, PT y Partido Verde registraron 260 candidatos comunes, en tanto que la coalición Fuerza y Corazón por México registró 294 candidatos comunes a diputados de mayoría relativa. Por lo tanto, sobre la base de la objeción planteada por la oposición, ninguno de los 6 partidos que integran estas 2 coaliciones tendría derecho a recibir diputados plurinominales, pues podría argumentarse que no cumplieron con el requisito de registrar individualmente cada uno de ellos 200 candidatos a diputados de mayoría relativa. En este esquema, el único partido que de forma individual habría cumplido ese requisito sería Movimiento Ciudadano, pese a que usted sabe que el Instituto Nacional Electoral acepta como esa cuota de 200 candidatos para cada uno de los partidos que integran la coalición respectiva. Es decir, si los 260 candidatos registrados por Morena, PT y Partido Verde son candidatos comunes y les son considerados como candidatos registrados por cada uno de los partidos. Pero lo mismo sucedió con la coalición Fuerza y Corazón por México, que registró 294 candidatos que fueron reconocidos también como candidatos de manera individual para el PAN, el PRI y el PRD. Bueno, pues, por lo tanto, juguemos un poco con los números. En los pasados comicios, Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México, 256 de los 300 distritos electorales de mayoría relativa. Un impresionante porcentaje de triunfos del 85.33% del total de las demarcaciones que estuvieron en juego. PAN, PRI y PRD obtuvieron solo 42 diputaciones de mayoría relativa, para un porcentaje del 14% de esas 300 curules que estuvieron en juego. Movimiento Ciudadano solo ganó una diputación de mayoría relativa, una sola, y la ganó en Los Altos de Jalisco. Otra diputación de mayoría relativa quedó en manos de la candidata independiente Guadalupe Araceli Mendoza Arias, quien se impuso como candidata independiente en el Distrito 9, con cabecera en Uruapan, Michoacán. De tal forma que si el único partido al que se le podrían acreditar diputados de representación proporcional fuera Movimiento Ciudadano, con base en las votaciones que logró en cada una de las 5 circunscripciones electorales, le tocarían por lo menos 26 legisladores plurinominales, que sumados a su legislador de mayoría relativa, la bancada del Partido Naranja llegaría a 27 curules. Supongamos entonces que la Cámara de Diputados Federal quedaría integrada únicamente por 327 legisladores en lugar de 500, porque no le tocarían diputados pluris ni al PAN, ni al PRI, ni al PRD, pero tampoco a Morena, al PT y al Partido Verde. ¿Pero qué pasaría? Pues fíjese usted, fíjese bien. Sobre ese total de diputados federales, los 256 legisladores de mayoría relativa de Morena y sus aliados representarían el 78.28% del total de esos 327 integrantes de la Cámara de Diputados de la Federación, muy por encima de la mayoría calificada de los 2/3 de la Cámara, que en este escenario hipotético serían 218 legisladores. En este mismo esquema, los 42 diputados de PAN, PRI, PRD equivaldrían al 12.84% de la Cámara de Diputados de la Federación. Como se puede ver,
sin importar la forma como sean asignados los 200 diputados plurinominales. Morena y sus aliados tendrán la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, a pesar de las objeciones de la oposición y a pesar de las triquiñuelas que quiera manejar la oposición, interpretando de manera muy interesada y parcial lo que establece el artículo 54 de la Constitución. No hay forma, de ninguna manera, de que la oposición le pueda quitar a Morena o pueda impedir que Morena y sus aliados tengan la mayoría calificada en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Gracias por acompañarnos en nuestra columna de puntos y contrapuntos. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana.